Hola, soy Saúl, soy católico de corazón, no de nacimiento, pero sí de corazón. Y vengo a hacer estos videos aprovechando que estamos en lo que se conoce como el fin de los tiempos, no fin del mundo, que es diferente. Para entender esto, primero pues hay que revisar ciertas cosas. La primera, que es una pregunta que yo me hice durante mi proceso de conversión, es: ¿estoy siendo realmente católico? Porque a veces creemos que sí, creemos que Dios funciona de una cierta forma, pero realmente estamos equivocados en cómo concebimos a Dios. Muchas veces en realidad no tenemos fe o no creemos en Dios, sino que tenemos más bien una noción de que Dios existe o de que hay un Dios que existe, y esto es totalmente diferente a creer realmente en Dios, porque a lo mejor eso se puede notar no solo en la diferencia de religiones que pueden haber acerca de Jesús, sino en el sentido de que puede uno notar que un católico cree algo diferente de otro. Esto es un tema importante porque deberíamos hacernos la pregunta realmente si creemos o decimos que amamos a Dios, el preguntarnos si realmente estamos creyendo en Él. A lo mejor esto viene por la forma en que el mundo se mueve actualmente, la sociedad, por medio de las redes sociales, que no podamos realmente darnos el tiempo de cada persona individualmente aprender de Dios, pero hay algo que sí es certero. Se supone que todo lo que es nuestra fe tiene que basarse en la Biblia, y de ahí el porqué las tradiciones católicas. Pero muchas veces nos surge la duda de si la Biblia es real, si está modificada, si con el paso de los años ha cambiado. Pero aquí traigo esta solución hablando desde lo que yo he entendido que Dios ha revelado, no porque yo sea la gran cosa, sino porque esto es para que todo el mundo lo sepa realmente. Está directamente en la Biblia. Yo lo que tengo, esto lo imprimí hace tiempo. Creo que no se alcanza a ver. No se alcanza a ver, pero son versículos de la Biblia católica latinoamericana. Esto se puede ver incluso en otro tipo de Biblias más antiguas, católicas. La Biblia de Jerusalén sigue siendo lo mismo, incluso se puedan usar palabras diferentes porque el significado que hay, digamos, de forma indirecta, no sabría expresarlo, pero el significado que hay, digamos, indirectamente, sigue siendo el mismo. Así que aquí viene la primera cuestión. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, que no es un invento de hombres, que realmente tenemos que creer en ella si queremos conocer a Dios o si queremos creer en Dios? La primera parte es entender, aunque suene curioso, el cómo se creó la Tierra, desde cero literalmente. Esto lo vemos en el Génesis de una forma que parece abstracta, que se divide simplemente en días, y podemos pensar que es eso, un cuento, una narrativa, al igual que muchas otras religiones lo han hecho durante el paso del tiempo, pero no. Científicamente en la forma en que se creó la Tierra es la siguiente: polvo en el espacio que por la gravedad se junta en rocas. Entonces esas rocas se empiezan a estrellar unas con otras hasta formar una Tierra de este tamaño, por así decirlo. Pero en su momento no era del tamaño que conocemos la Tierra actualmente, era más pequeña. Hay un momento en el que choca con otro cuerpo en el espacio que sería el predecesor de la Luna. Cuando chocan, la Tierra absorbe la mayor parte de la masa de la Luna. Y hay algo curioso en esto: al absorberla hay bombardeos de meteoritos, la magma que hay en el planeta Tierra comienza a salir y desparramarse. Esto genera un caos horrible. Si lo viviéramos en el momento, sería incluso imposible estar vivo ahí. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, más adelante, durante la creación de la Tierra, después de un cierto tiempo, hay erosión de la magma con la superficie de la Tierra, genera nubes de dióxido de carbono que comienzan a cubrir la Tierra, y esto evidentemente, por lo que es el dióxido de carbono, estas nubes oscuras es simplemente oscuridad en cierta forma. Cuando se condensan estas nubes, el agua que contienen dentro, entre otros procesos, hay agua en esas nubes. Cuando se condensa, cuando digamos las nubes se enfrían, cae agua, que es lo que comienza a hacer que se comience a llenar la Tierra de agua. Esto está fundamentado, sustentado en documentales de gente importante de, por así decirlo, National Geographic, creo que es. Entonces no es algo que yo me invente, es real. Después de esto tiene que surgir lo que es la atmósfera. Sin la atmósfera no podría existir la vida porque es un filtro contra la radiación del sol. Después de esto, evidentemente se conoce que las vidas, digamos, complejas, que empiezan a surgir primero, ocurren en el agua, no como animales, sino como algas, plantas, y después ocurre la vida animal. Ok, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Versículos del 1 al 3. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas.
El versículo 2 es el más importante de todos, porque hay una parte en la cual dice, todo era confusión y no había nada de la tierra. Si nos pusiéramos en un sentido de que en la tierra hay vida, que hay humanos, y al inicio de la creación de la tierra no hay ni vida, o sea, no hay nada, evidentemente, y pues si todo está siendo bombardeado, todo es un caos, es una confusión, no es algo que se nos haga normal. Siguiente parte del mismo versículo. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Si todo llegaba a ser cubierto por nubes de dióxido de carbono, que no eran claras, no eran nubes del cielo, eran nubes evidentemente más oscuras, esto es lo que se refiere, las tinieblas cubrían los abismos, no podía entrar tan fácilmente la luz del sol. Y después se nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué sucede cuando se condensaban estas nubes, se enfriaban, comenzaba a caer el agua? Lo que vemos en este versículo es que hay un proceso que va de orden cronológico, que va acorde con la ciencia, con los hechos, lo cual es curioso. El versículo 3 dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces pasa esto de atardeció y fue el primer día. Muchas veces la gente cree que se refiere a que literalmente pasó un día, pero es más bien una forma de separar eventos importantes o muy grandes sobre lo que sucedió en la tierra. Si nos vamos al versículo 7 y 8, hay algo curioso. Se dice, hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, fue el segundo día. ¿Qué nos quiere decir esto? Como ya se había dicho, si nosotros volteáramos hacia el cielo, lo vemos azul, pero no es realmente porque así nació, o sea, no es como que desde el inicio, así cuando apenas era una roca sin vida el planeta, había atmósfera. Tuvo que suceder un proceso químico para conocer la atmósfera como la conocemos del color azul. Y aquí se dice que es una bóveda llamada cielo. ¿Qué es el cielo? La atmósfera. Y a partir de este momento yo preguntaría si incluso ustedes quieren revisar desde el 1 hasta el 8 de los versículos. ¿Hay alguna mención sobre vida animal o vegetal? No hay ninguna. Porque si no hubiera esta bóveda llamada cielo, si no hubiera atmósfera, no podría haber vida. Entonces la Biblia sigue un orden cronológico hasta ahora. Vamos a los siguientes versículos. Versículo 12 y el 21. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno. Versículo 21. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie, y vio Dios que todo ello era bueno. ¿Qué nos dice esto? El versículo 12 nos habla de que la primera forma de vida que hubo fueron plantas. La segunda fueron animales en el agua. A veces viene esto de la evolución, pero eso daría para un video aparte. De forma sencilla, aquí lo que se nos dice es claro. Hay un orden cronológico, hay un orden que lleva un sentido. Incluso dijéramos, es que es Biblia católica actual de 1900 no sé qué. Si nos vamos a la Torá, el Antiguo Testamento para los hebreos, que es mucho más antiguo, y nos fuéramos a versiones antiguas, incluso cambiara el lenguaje en algunas palabras, no hay realmente una diferencia. Solo es analizarlo, lo que se conoce como discernimiento, escudriñar las palabras de Dios, y vamos a llegar a la misma conclusión que va en este mismo orden cronológico. Como un dato extra que está muy bonito, creo que era el capítulo 26 de Job, versículo 7, y dice, Él extiende el norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Hay una cosa que se le llama vacío de Boots o gran vacío, que es un lugar del universo en el que no hay absolutamente nada. Dicen que aún así siguen habiendo galaxias en algunas partes, pero si uno se fuera realmente más adentro de esos lugares, no hay realmente nada, lo cual indica que se adelanta ciertas verdades científicas Job, un hombre que evidentemente no tiene nada que ver ni siquiera con la ciencia ni con el conocimiento en algo que pudiéramos decir que él haya estudiado. La segunda parte del versículo suspende la tierra sobre la nada.
Evidentemente entendemos que la Tierra está suspendida sobre la nada por la falta de gravedad en el espacio, pero aquí ya se adelanta. Incluso cambia lo que se conoce por otras civilizaciones que tenían otras religiones, las cuales siempre hablaban de que había algún ser o animal que sostenía la Tierra, y aquí se dice que no hay nada. Lo cual es curioso para la época, porque Job no tenía tecnología, ni avances, ni conocimientos. Podríamos pensar entonces, ¿cómo Job, siendo quien es, tiene acceso a este conocimiento tan acertado que pareciera que la Biblia atina y atina y atina, incluso no hubiera conocimiento? Evidentemente Job ni Moisés, que fue quien escribió el Génesis inspirado por el Espíritu Santo, ninguno de los dos tenía acceso a esta información de forma literalmente como si fuera una biblioteca, como lo podríamos hacer nosotros. ¿Cómo es entonces que obtiene el conocimiento? De forma sencilla. Viene de Dios. Aquí es la parte que mucha gente que no cree puede sacar sus oposiciones diciendo que son aliens. Ok, bueno, vamos a la lógica a ver qué nos dice el sentido de existencia de aliens. Si uno es católico realmente no debe creer en los aliens, pero ¿qué nos sustenta esa verdad? El sentido de existencia de un alien es que entonces Dios no nos hace únicos y a su semejanza, por lo cual no existiría Dios. Pero tomando todavía la posibilidad, ¿por qué existe un alien? ¿Qué caracteriza al alien de diferente a nosotros? No solo que viva en un planeta diferente, sino el hecho de su tecnología, porque no sigue una moral humana, porque no tiene religiones ni dioses que retrasen todo esto, que se puede comparar con lo que se hace entender con el oscurantismo cuando se habla mucho de que la Iglesia Católica ocultó conocimientos y retrasó a la humanidad casi regresándola a edades muy primitivas. Ok, muy bien. Si pudiéramos pensar en cosas que dicen sobre Jesús, de por qué él sabía tanto, de supuestas apariciones de aliens que tenían contacto con Jesús, que lo vieron, que lo investigaron desde antes. Primero que nada, existe teorías científicas que por estadística dicen que es imposible la vida inteligente, no vida, vida inteligente en el planeta, que es realmente imposible. Voy a anexar un video aquí abajo que habla de lo mismo, sobre esta misma posibilidad, que no solo es argumento con ciencia, con estadística, sino que también está la parte lógica que nos indica que no existen. ¿Qué dicen los aliens sobre Jesús? Que es un iluminado. ¿Por qué alguien que está en contra de la religión, que sería lo que retrasa a la humanidad, diría que alguien que simplemente te habla de moral, de hacer las cosas bien, de cambiar, de tener prudencia en lo que uno hace, de ser buena gente, de no fijarse en lo material? Porque a una persona que va en contra del sentido de existencia de los aliens, los mismos aliens dirían que es un iluminado. No tiene lógica realmente. Muy bien, otra parte que es como la más conocida, la ascensión de Jesús a los cielos, que es cuando resucita. Mucha gente lo interpreta como que realmente Jesús no ascendió a los cielos, sino que lo abdujeron aliens, que suena raro, pero hay gente que lo cree. ¿Cómo podríamos desmentir esto? Hay una cuestión sencilla, no solo el hecho de los argumentos ya dados en el Génesis que nos indicarían que la Biblia dice la verdad, sino en el pensar ¿para qué se llevarían a Jesús si no tiene ningún conocimiento que les aporte nada en tecnología, que es el principal sentido de existencia de un alien? Muy bien. Todavía podemos dar la posibilidad de que se lo llevan para estudiar algo que no entendemos. Está la ascensión, que es cuando uno mismo sube, y está la asunción, que es lo que le sucede a la Virgen María, que es asunta a los cielos, o sea, que la suben. Y si pensáramos que a Jesús lo abducen porque así cree la gente, ¿para qué a la Virgen María? Ella no hablaba, no tenía conocimientos. No podríamos excusarnos en que es porque no quieren que Jesús se sintiera mal, porque eso va en contra de todo sentido de la lógica que sigue los años de no tener ese tipo de moral. Aquí hago el hincapié. No hay aliens. La Biblia se asemeja mucho a los hechos científicos. Y quienes hacen estos libros de la Biblia, quienes los hicieron, no tenían acceso a los conocimientos. No se lo inventan porque sí. ¿De quién proviene el conocimiento? Proviene de Dios. Es ahora lo que podemos ver. Y recapitulando todo, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué creemos de Dios? Ya vemos que la palabra de Dios es verdad, que está apegada a la ciencia, que usando la lógica, que usando todos los medios posibles nos indica que es verdad su palabra. Incluso la versión que querramos agarrar de la más antigua para que no sea modificada, alguna todavía un poco más moderna de los 80s, 90s, sigue siendo lo mismo. ¿Qué creemos de Dios?
A veces podemos decir, qué bonito, ya puedo confirmar que mi fe existe, pero ¿qué estoy creyendo de Dios? A lo mejor yo soy una persona que dice que cree en Dios, pero ofende a los demás. Soy una persona, perdón, soy una persona que es grosera con los demás, que los maltrata, que excluye a otros, que no se comporta como Jesús dice, que vive en unión libre, que vive en homosexualidad, pero dice que cree y ama a Dios. No realmente. Ya entendemos cómo es que Dios existe, pero para creer en Él es la parte difícil y para amarlo más. ¿Qué se necesitaría para creer y amarlo? Hacer lo que Él pide. ¿Y cómo vamos a hacer eso leyendo la Biblia? Este sería el primer video de esta serie que quiero hacer, que nos indica cómo Dios está sustentado en verdades científicas desde el pasado, y entonces es el único Dios, la única verdad, el único camino, es la vida. Y en el siguiente video será el ir poco a poco diciendo qué creo de Dios y cómo es seguir a Dios realmente. Espero les haya gustado el video y si hay alguna duda, no pasa nada si la dejan, háganlo. Sé que puede ser polémico y que mucha gente me dijera algo si llega el video a verlo alguien que se sienta ofendido, no lo sé. Pero el punto es dialogar. Así que espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga.